algo parecido. Bueno, ¿qué tal si oramos y separamos este tiempo para el Señor? Ayer tuvimos un tiempo hermoso de bautismo. Fue una misión. El video de lo que pasó después del bautismo, eso no lo vamos a mostrar, pero fue un tiempo hermoso. Así que nada, el próximo grupo que se registre para bautismo, quiero decirles que no se van a bautizar aquí en la casa. Ya estamos separando y buscando un lugar específico para bautizar. Trajeron por ahí el yunque. Cuando usted baja esa agua que está congelada, yo sé que todo lo malo se le va a quedar allá abajo. Va a subir la nueva criatura. Pero estamos tratando, ¿verdad?, de buscar algún lugar. Así que si alguien conoce algún lugar que sea reservado, que sea algo más tranquilo, donde podamos llevar a este grupo y tener un tiempo hermoso, nos lo deja saber. Pero estamos muy contentos con lo que Dios hizo ayer. Ayer fue vida, aunque muchos de ellos, o la mayoría, eran hombres y mujeres de Dios que llevaban tiempo en el Evangelio. Querían cerrar ese capítulo y teníamos que hacerlo. Así que les tenemos la invitación para los próximos que se quieren bautizar. Vamos a estar comenzando las clases próximamente. Así que todos los que estén interesados en el ser el segundo grupo de bautismo de este año, se anota con nuestro hermano Pedro. Ahí Pedro levanta la mano, todos lo conocen. Pedro es el que va a estar dando las clases y pues va a ser un tiempo hermoso. Así que nada, se comunican con él para hacer quórum para el próximo grupo. Amén. Bueno, las semanas pasadas estuvimos empezando una serie que hoy vamos a culminar, titulada Es tiempo de algo nuevo. Y es que para nosotros poder comenzar a experimentar lo que Dios tiene, lo nuevo que Dios tiene que haber un proceso en nuestra vida. Y se me ha acercado y por la razón por la cual Dios puso esto en mi espíritu es porque hay gente en la iglesia que necesita como que una guía para ver lo próximo de Dios, el próximo capítulo en su vida, y para entender qué es lo que Dios quiere y cuál es su propósito en esta vida. Así que comenzamos esta serie, Es tiempo de algo nuevo, y comenzamos hablando, número 1, de que cuando entramos en los caminos y en los procesos de Dios, hay una transición. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se acuerda? Transición. Segundo punto es que después que Dios transiciona áreas en nuestra vida, tiene que haber un posicionamiento. Dios nos transiciona, Dios nos posiciona, y hoy vamos a hablar sobre Dios nos usa. Dios te transiciona, Dios te posiciona y Dios te utiliza. Así que, ¿cuántos quieren ser utilizados por Dios en esta mañana? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Creemos en lo que tú vas a seguir haciendo en este tiempo, en esta casa, Señor. Hemos separado este tiempo para honrarte, para recibir de tu palabra, Señor. Y primeramente queremos que seas tú el que nos hables. Todo razonamiento humano, toda agenda humana se tiene que cancelar, porque todo nos queremos dejar guiar por tu espíritu y por lo que tú tienes que decirle a esta casa, Señor. Sé tú el maestro, sé tú el que nos enseña, sé tú trayendo revelación a esta casa. Padre, nosotros disponemos nuestro espíritu enseñable para recibir lo que tú tienes en esta hora. Señor, disponemos todo nuestro ser para escuchar tu palabra y para escuchar lo que tú tienes que decir. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos rapidito a la palabra. Busquen por ahí 1 Corintios capítulo 1. Yo creo que este versículo todos lo conocen, pero lo vamos a usar de comienzo, de introducción, para hablar sobre lo que Dios quiere en esta mañana. Amén. Amén, no te preocupes. Vamos a hacer. Ahí está. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Dile a tu vecino mientras buscas ahí la Biblia, Dios te va a hablar. Hay 2 o 3, Dios te va a hablar. Y antes de que usted busque su Biblia, ¿qué tal si compartimos el video de lo que estamos? Santo soy. ¿Qué tal si compartimos el video? Busque su teléfono ahí un momentito. Un amén. Y un amén. Gracias, Julio, por ese amén.
busque su teléfono, busque el live que estamos publicando en la página Tabernáculo Árbol de Vida y comparta el video para que Dios, hay alguna vida en algún sitio que va a escuchar este mensaje y le va a ministrar y Dios va a hacer algo en su vida. Así que sea usted canal de bendición para todas esas personas que están en el internet. Yo creo que Dios pone plataformas en nuestras manos para que las sepamos utilizar. Había un tiempo donde las plataformas eran diabólicas, pero la iglesia tiene que aprender a utilizar las herramientas para hacer avanzar el evangelio. Y hay gente que dice, pastor, las redes sociales no son de Dios, el internet no es de Dios. Pues mira, hay muchas cosas que Dios no hace, pero nos da las herramientas para que nosotros las hagamos. Este altar, este púlpito no lo hizo Dios. Dios le dio los dones, los talentos. Dios le dio los materiales por medio de su creación. Y alguien hizo el diseño. Así que yo creo que Dios deposita diseños en la mente de hombres y mujeres de Dios para hacer cosas grandes. Para traer del sueño de Dios, convertirlo en algo, en una realidad. Así que vamos a utilizar la plataforma, vamos a utilizar lo que Dios ponga en nuestras manos para expandir el reino. Amén. Primera de Corintios, versículo 1 dice, todos lo conocen, dice, pues mirad, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 dice, pues mirad, hermanos, nuestra vocación o llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, que significa gente de alto rango, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Y vamos a empezar hablando sobre 5 paradigmas sobre las personas que Dios utiliza. Eso sonó medio raro, pastor. 5 paradigmas que se ha creado. Paradigma es un modelo, es una base. Un paradigma es como algo que se hace y realmente la gente no entiende el porqué. Es un modelo ya predeterminado. Así que la gente, por cultura, creamos un paradigma en nuestra mente sobre qué yo tengo que hacer para que Dios me use. Y hoy vamos a romper rapidito 5 paradigmas que tenemos de qué debemos hacer o cómo nos debemos comportar o a la gente que Dios utiliza. Y miren, antes de entrar en los 5 puntos que vamos a hablar y vamos a seguir, ¿verdad?, desarrollando el mensaje y hablando de lo que Dios quiere decir, el punto principal de hoy es la utilización. Dios nos transiciona, Dios nos posiciona y Dios nos utiliza. Yo creo que hay gente aquí, y mientras oraba allá en la oficina, el Señor me pone, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Qué tú quieres hacer? Y él me decía, me ponía en mi espíritu que hay gente que están a punto de ser utilizadas, pero necesitan ser posicionadas primero. O sea, Dios te trae a su casa, te trae a su presencia para usarte. Porque todavía nos queda mucho por recorrer. Todavía quedan sobre 1 billón, yo no sé cuánta gente, personas en el mundo que no han recibido el evangelio. Ahora, quizás usted no va a poder ir a ese billón, pero quizás de alguna forma va a aportar. Quizás no va a ir a África, pero quizás vaya a su barrio y salva a alguien para Cristo. O quizás no va físicamente, aunque hay gente aquí que tiene llamado para ir, pero va con su billete, va con sus recursos, aporta. Y eso es avanzar en el evangelio. Y utilización viene de acción, viene de utilizar.
Y lo más interesante es que la palabra utilizar, el significado es hacer que algo sirva. Cuando tú utilizas algo, ese algo tiene una función. Entonces Dios te va a posicionar para hacer algo de ti, para utilizarte. Amén. Hay 2 o 3 amén aquí. Dios va a utilizarte para un fin. Y ese es el significado de utilizar. Es utilizar, darle uso a algo para un fin, para lograr algo. Y miren, vamos a hablar de 5 paradigmas rapidito sobre las personas que Dios utiliza. Y número 1, Dios solo, y estos son quotes o notas, Dios solo utiliza personas preparadas con carreras y sabios. A veces tenemos esta mentalidad de que Dios utiliza a gente preparada para una misión específica. Y ahí donde Pablo tenía una gran visión, porque Pablo decía, ¿sabes qué? El mundo entiende que para gobernar hay que ser sabio. Entonces Pablo decía, no, pero es que Dios no trabaja así. Dios utiliza a gente de pocos recursos, quizás a gente no reconocida, para hacer cosas grandes. Entonces, Pablo le está diciendo aquí, mira, ¿sabes una cosa? El mundo hace o utiliza el siguiente modelo. Tú estudias, tú te preparas y tú tienes futuro. ¿Cierto? Que no está de todo errado. Yo creo que hay que prepararnos, porque el conocimiento es poder. Entonces, si tenemos conocimiento, ahora mismo, estamos en una era del conocimiento donde todos los jóvenes tienen la información a la mano, ¿cierto? Hay una era de antes de Cristo y después de Cristo, y ahora hay otra era antes de Google y después de Google. La era del conocimiento es que toda la información está acá. El gran problema es que no toda la información que está acá es veraz y verdadera. Pero la información está, entonces, ¿es bueno prepararnos? Sí. Ahora, ¿pero Dios usa a los preparados nada más? No. Yo creo que Dios, a través de la historia bíblica, nos demuestra cómo Dios tiene la capacidad de utilizar a gente que la organización, digamos, la iglesia, que la estructura eclesiástica y religiosa desecha. Yo no sé, ese fue el modelo de Jesús. ¿Alguien se acuerda? Jesús no fue a los fariseos, Jesús no fue a los ricos, Jesús fue a los pobres. Jesús fue a aquellos que necesitaban. Entonces, y esto es algo que después vamos a estudiar, y de hecho están estudiando ya en la clase de las verdades de Jesús. Son los discípulos de Jesús. El marco general de los discípulos de Jesús, o sea, ¿de qué gente Jesús se rodeó? Yo creo que, de hecho, había gente con estudio, pero había gente también que no tenía estudio, había gente de diferentes áreas. Yo creo que la iglesia de Jesucristo tiene que ser algo integral. Pero el primer paradigma es que tú no necesitas una carrera para servir a Dios. Tú no necesitas ir a Harvard para servir a Dios. Tú no necesitas ir a una universidad reconocida para que Dios te pueda utilizar. Ahora, si vas, Dios te va a utilizar como quiera. La pastora y yo nos graduamos y tenemos estudios universitarios, gracias a Dios, y nos han servido de mucho. Pero, ¿de qué nos vale si estudiamos y logramos éxito en el mundo y no hacemos la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirvió todos los años de estudio, noches? Yo no sé si la pastora se acuerda, pero a veces estábamos hasta las 5, 4 de la mañana haciendo ensayos, proyectos. Entonces, la gran bendición es que nos tocó estudiar juntos. En el mismo salón. Porque nosotros los dos, cuando nos casamos, habíamos dejado nuestros estudios. Y pues Dios la puso ahí a ella en mi vida. Y de momento me dice, papá, tenemos que estudiar. Y me empujó.
Y yo, pues vamos. Y nos fuimos los dos y comenzamos a estudiar. Y nos tocó el mismo salón las primeras clases, ¿verdad? Ella tuvo su especialización y yo la mía. Pero las primeras clases comenzamos juntos. Y el proceso de nosotros estudiar fue un momento, es difícil. ¿Dónde están los universitarios? Yo creo que todos salieron, ahí por ahí. Pero todos los que estudiaron o los que están en ese proceso, hay 2 o 3 por ahí que están. Pastor, no puedo ir para la reunión porque tengo que estudiar. No miren esta fila por aquí que está acá. Pero son hombres y mujeres de Dios que se están capacitando para la obra y para su, ¿verdad?, carrera. Miren, pero entonces es sacrificado el estudio, estudiar y prepararse es sacrificado. Ahora, yo creo que cuando lo cambiamos al plano de Dios, nuestra carrera en Dios también es sacrificada. Y no importa si usted tiene estudio o no tiene estudio, yo creo que Dios tiene la capacidad de utilizarnos. De hecho, yo creo que Dios se glorifica más utilizando gente con menos recursos. ¿Por qué? Porque entonces el modelo de este mundo, yo no sé si usted lo ha estudiado, pero en los tiempos antiguos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, se trabajaba mucho con la sabiduría del hombre, el pensamiento, la filosofía. Y entonces yo creo que Dios, cuando hacía sus planes, yo imagino a Dios sentado en el trono hablando con Jesús, porque ya Jesús está resucitado, y hablando con sus ángeles. Y Dios decía, vamos a hacer una junta, vengan todos a mi conference room, a mi salón de reunión. Y entonces comenzaba a hablar y decía, mira esa gente de Grecia, esa gente allá de Roma, pues mira, ellos están levantando dioses de la sabiduría, dioses del conocimiento. Y yo me imagino a Dios diciendo, wow, ¿qué tal si nosotros cambiamos esos planes? ¿Qué tal si nosotros comenzamos a utilizar gente que no necesariamente sea considerada sabio ante la sociedad? Yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué tal si nosotros levantamos hombres de poder y autoridad que aunque la cultura no los vea como sabios, la sabiduría va a provenir de mí y va a avergonzar a aquellos sabios? Yo me imagino a Dios haciendo todos esos planes. Y de momento se levantan hombres grandes en sabiduría, un rey como Salomón, que a su corta edad simplemente dijo, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo gobernar un pueblo a mi corta edad. Y dice la palabra que Salomón dijo, yo lo único que te pido es sabiduría. Oye, el pueblo de Israel no estaba fácil. Para los que leen Biblia, el pueblo de Israel no estaba fácil. El pueblo de Israel tipifica un modelo boricua antiguo, que es que me alejo de Dios y no quiero las consecuencias. Entonces el pueblo boricua está entrando en eso. Quito de Dios de las escuelas, quito de Dios de la policía, quito a Dios de muchos lugares. Entonces el resultado de lo que estamos viendo ahora es buscado. Y yo creo que el pueblo de Israel era ese modelo del pueblo de Israel, es lo que Puerto Rico está experimentando en estos tiempos. Que es que cuando hay ausencia de Dios, somos muy vulnerables. Cuando hay ausencia de Dios, entonces domina Satanás. Entonces queremos que todo esté bien, queremos que no ocurran fatalidades, que no ocurran problemas, pero quitamos a Dios. No es posible, una cosa no cuadra. Si tú quieres que todo salga bien, que todo esté en orden, que haya cobertura, Dios tiene que estar. Amén. Si tú quieres que tu hijo no coja por malos pasos, tienes que inculcarle a Dios, tienes que meter a Dios. Si tú quieres que una juventud se levante con valores, tienes que meter a Dios. Entonces Dios es el único. Dios
es el único Dios, valga la redundancia, en cual su religión o en cual sus estatutos son valores morales. O sea, cuando tú te pones a pensar en la Biblia, te pones a pensar en Dios, no hay que ser tan espiritual para entenderlo, porque hay una cosa que se llama moral. Y los estatutos en Dios son morales. Tú no tienes que ser cristiano para saber que matar es malo. Tú no tienes que ser cristiano para saber que hacerle daño a otra persona es malo. Eso es racional. Simplemente hay algo que se llama moral, que nos lleva a determinar lo que es bueno, lo que es malo. En la mente ya hay algo predeterminado por Dios para enseñarnos lo que es correcto y lo que no. Así que vamos a rapidito. Número 2. Dios solo utiliza a personas que ejercen cargos en la iglesia o que están ejerciendo un llamado. Segundo paradigma. Dios solo utiliza a gente que tienen cargos en la iglesia o que están ejerciendo un llamado. Y yo quiero decirte que eso es totalmente equivocado. Dios tiene la capacidad de utilizar a quien Él quiera. ¿Sabes cuál es la única condición para que Dios te utilice? Es que tú estés dispuesto. Yo creo que hay gente, y este mensaje lo he hablado en otras ocasiones, que hay gente que tiene talentos, que tiene dones, pero no está disponible para Dios. Pastor, ¿por qué usted se metió ahí? Hay gente que tiene tantos talentos, tantas cosas buenas que Dios puso en sus manos para su obra y no están disponibles. Y en un momento el pastor lo llama: hijo, mira, ¿tú crees que nos puedes ayudar? Pastor, es que estoy bien ocupado. Y en un momento Dios te dice: tengo este sueño para ti, tengo esta visión. No, es que estoy tan ocupado. Espíritu Santo. Si Dios puso un talento, si Dios puso un don en ti, es para usarlo para su avance, el avance del reino de Dios. Yo quiero que tú entiendas eso. O sea, si tú estás en esta dinámica de entender cuál es tu propósito en la vida, comienza a entender las características, los dones y talentos que Dios puso en ti. Eso es lo que Dios va a utilizar. Pastor, ¿por qué usted me habla así? Y yo estaba tranquilo. Miren, es que si usted está ahí, nuestro rol como pastores y la visión de la casa y de nuestros padres espirituales es que usted llegue a esta casa, nosotros lo restauremos, porque algo yo creo, por experiencia propia, es que la mayoría de las personas que llegan por primera vez a una iglesia no es porque todo está bien. Yo llegué con mi matrimonio destruido, a punto del divorcio, dándonos una oportunidad, y porque mi esposa me obligó. Si tú no vas para la iglesia, yo no sé qué vamos a hacer, pero esto no va para ningún lado. Hace 10 años atrás, yo metido en la bebida, la saliera, las jangueaderas, los panas. Así que cuando la mayoría de las personas llegan a la iglesia, no es porque todo está happy. Yo creo que es porque hay una necesidad que entendemos que Dios la puede suplir. ¿Alguien dice amén? O sea, el peor ateo está en su rollo hasta que tiene una necesidad. Cuando tiene una necesidad, entonces todos corren a Dios. Pero qué bueno que eres ese padre que está dispuesto a recogerte, dispuesto a levantarte, dispuesto a restaurarte. Yo creo que se merece un aplauso serio que nosotros le servimos. Que no importa cuán malo usted o yo hayamos sido, Dios siempre está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que no nos manda a ponernos bombas. Dígame usted si nuestro Dios es bueno o malo.
Dios te va a utilizar. Dile a tu vecino, Dios te va a utilizar. Y ahora Dios, dígase usted mismo, Dios me va a utilizar. Así que no tiene que ser apóstol, no tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista, no tiene que ser maestro, no tiene que ser, ¿qué me faltó? Profeta, no. Dios te va a utilizar ahí donde tú estás. Pastor, pero ¿en qué? Yo no sé, eso lo sabe usted. Yo creo que Dios va a poner gente en tu camino para que tú le des una palabra. Yo creo que Dios va a poner situaciones para que entonces lo que tú cargas comience a desprenderse y comience a brillar. Yo quiero que tú entiendas algo. La palabra dice que Samuel ungió al rey David. ¿Ustedes se acuerdan? Samuel ungió al rey David. Y cuando Samuel ungió al rey David, David fue rey. David siguió siendo pastor, pero ungido como rey. Entonces se dio una dinámica bien extraña. Y es que de momento hay un filisteo allá, un gigante atemorizando al pueblo de Israel. ¿Y qué usted cree que hizo David? David comenzó a poner en función la unción que tenía y que habían depositado sobre él. David seguía siendo pastor de ovejas por su posición, pero ya estaba ungido como rey. Entonces había un rey, Espíritu Santo, había un rey que estando en su posición no estaba pensando como rey. Entonces había un pastor ungido como rey que dijo, no, papi, si tú, Saúl, no estás en tus cabales para tomar decisiones como rey, yo soy el que voy a sacar la cara. Entonces el paso que dio David fue lo que activó su reinado, siendo pastor. Así que, ¿qué yo te quiero decir? Es que tú no tienes que ser pastor si tú tienes el llamado, si hay algo dentro de ti. Los pasos, lo que tú hagas es lo que va a comenzar a desatar el llamado en ti. O sea que David, siendo un simple pastor, estando con las ovejas, dijo, si aquel rey no se pone los pantalones en su sitio ni toma su función, es que yo voy a caminar. Es que yo, si Dios lo puso en mí, yo no necesito tener el cargo, yo solo necesito tener el llamado. Usted no me está escuchando. David no tenía el cargo, David era un pastor de ovejas. David tenía el llamado, David había sido ungido. Usted quizás ahora no tiene el cargo de pastor, de profeta, de evangelista, pero tiene el llamado. Pues no tiene que esperar a que sea ungido, a que esté en la posición. Comience, vamos, comience. El paso de David fue el que activó el cumplimiento. El paso de fe de David fue el que activó el cumplimiento. ¿Por qué? Porque si David no llega a haber accionado y derrotado a Goliat, su reinado todavía no hubiese sido, no se hubiese desatado. ¿Por qué? Porque cuando David tomó la acción, derrotó a Goliat, entonces le dieron una posición. Y comenzó su ministerio, comenzó su llamado hacia el reinado. Entonces hay situaciones que Dios va a provocar en tu vida para que tú acciones y eso va a desatar el cumplimiento de tu llamado. No sé si me están escuchando. Dios va a ver cómo tú reaccionas a las situaciones de la hora. Voy a repetirlo otra vez. Dios va a ver cómo tú reaccionas y tu carácter ante las situaciones de la hora para comenzar a despuntar, para comenzar a abrir camino para el cumplimiento de tu llamado. O sea que si ahora tú tomas una acción de que yo soy un nuevo en la iglesia, yo no me atrevo a hablar de Cristo a mi amigo. Eso no pasa aquí. En otra iglesia. Hay una situación y Dios, Señor, ¿qué tú vas a hacer? No, Dios quiere que tú tomes una acción. Amén. Y en situaciones de crisis tú te levantes y digas, no, si Dios dijo, yo cargo una promesa de Dios. Yo cargo una promesa, yo cargo algo de Dios.
Y yo creo que Dios no me llamó a mí para dejarme morir aquí. Hay algo más grande, hay algo más grande. Hay alguien que diga como Pablo, diga, no importa las olas, no importa la tempestad, Dios me dijo que yo no iba a morir aquí. Así que Dios está moviendo gente, está posicionando gente que haga como David y diga, aunque yo no tengo la posición, yo voy a actuar como si la tuviese. Aunque yo no soy profeta, yo voy a actuar como si lo fuese, porque ese es mi llamado. Aunque yo no sea pastor, yo voy a actuar como pastor, porque eso es lo que va a activar el cumplimiento. Pastor, pero es que yo tengo el llamado, pero no sé qué hacer. Comienza a caminar como si lo fuese. Pastores, que tengo un llamado apostólico, profético. Pastores, que tengo un llamado de misiones. Pastores, que tengo un llamado de ir a las naciones, de cantar, de danzar. Vamos, comienza a hacer planes. Vamos, comienza a pedirle a Dios. Comienza a moverte como si eso estuviese. Amén. Sí, Señor. Tenía un pastor que decía a la soltera, vamos, el marido no va a llegar hasta que usted entre a la iglesia con traje de boda. Venga el domingo con traje de boda. Venga el domingo, así que las que se quieren casar el domingo las espero con el traje de boda. Si me trae una servilleta por ahí se los agradezco, chicos. Entonces, usted, dile a tu vecino, míralo serio y dile, tú no tienes que tener un cargo o una posición para ser usado por Dios. Número 3, Dios solo utiliza a personas perfectas y sin debilidades, personas santas. Gracias, papá. Ya tú sabes, alergia. Miren, tercer paradigma es que tengo que ser perfecto para que Dios me use. Usted ha escuchado gente que diga, ¿cuándo vas a ir para la iglesia? Cuando lo sienta. Yo escuché a dos cantantes, a un cantante decir, le dijeron, mire, hay cantantes de reggaetón que están dando el paso de fe. ¿Cuándo tú lo vas a dar? Cuando esté preparado. No hay que sentirlo ni hay que estar preparado. Déjame decirle eso. Ese paradigma lo vamos a romper. Tú no tienes que estar preparado ni tienes que sentir servir a Dios. Tú tienes que accionar, tú tienes que caminar, tú tienes que tomar la decisión. El servicio a Dios es una acción, es una decisión. Tú decides servir a Cristo. Tú decides casarte. Tú decides amar a tu esposo. Tú decides serle fiel a tu esposa. Tú decides aceptar el llamado. ¿Sabe una cosa? David podía quedarse criando ovejas. Yo me imagino un David en allá llevando las ovejas a pastar y él tranquilito allí sin problema. Aunque hay dos ovejas a veces, dos o tres que son problemáticas. Pero yo me imagino que por lo general David tenía ovejas que se portaban bien. Y que él tenía que meterse en líos de guerra. ¿Tú te imaginas un David con un pastorado tranquilo? Tenía que a veces ir a buscar la oveja que se iba, aquella que estaba cuando venía el oso y el león. Pero entre todo, tenía una vida tranquila, no tenía problemas. Pero eso no era. David estaba siendo pastor en una preparación ministerial. David proféticamente estaba con un ejército que tenía que cuidar y eran sus ovejas. Entonces cuando venía el león, salía David. Cuando venía el oso, salía David. Ahora cuando vino el filisteo, salió David. Cuando venían los escuadrones, vamos, de los filisteos que querían, los demás pueblos que querían ir en contra de Israel, salía David. ¿Por qué? Porque estaba ya siendo preparado. Entonces David ya sabía. Ahora, le pregunto, todos
los hombres de Dios o toda la gente que Dios utiliza son hombres santos. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios, número uno, utiliza a quien Él quiere. Pero puede haber gente, aún en pecado, dando una palabra y Dios lo use. Porque usted o porque la gente que Él estaba llevándole esa palabra la necesitaban. Entonces Dios puede utilizar hasta las piedras. Y usted conoce, o los que escucharon, si no lo voy a repetir, parte de nuestro testimonio es que una vez mi esposa y yo estábamos discutiendo en nuestro carro y teníamos una pelea. Usted sabe, en aquel tiempo la pastora era tremendita. Era guerrillera, tenía pandillas en la escuela. Por ahí ya la pandilla se está reuniendo porque hay uno por allá, después el otro está allá. Así que esperamos ver la pandilla de la escuela de la pastora aquí en la iglesia, restaurada. Esa es la pandilla para Cristo. Entonces estábamos, mi esposa y yo, en una discusión y de momento se levanta un vagabundo, me toca la ventana y me dice: así como Dios te la dio, Dios te la puede quitar. Yo me quedé en shock, un tipo sucio, drogadicto. Dios lo utilizó para llevarnos una palabra que confrontó mi vida. ¿Por qué? Porque tiempo atrás yo le había pedido a Dios una mujer, una esposa, una novia. Bueno, una novia era. El Señor me ama demasiado. Yo creo que yo le dije: Señor, yo necesito una novia. Y me dijo: te voy a dar una esposa. Y yo: párate, suave, tranquilo. Ahí no hubo libro de los mandamientos del noviazgo, que el libro te dice que por lo menos te dejes un año conociéndola. A los 6 meses nos casamos. Pero eso no va a pasar. ¿Ah? Pero eso no va a pasar. Dios utiliza y Dios hace como Él quiere. Pero ore, exactamente. Gracias, Julio. Miren, entonces Dios es capaz de utilizarte aunque no seas perfecto. El apóstol Pablo decía: sé fuerte. Yo me hago fuerte cuando soy débil. O sea que cuando yo muestro mis debilidades, es que Dios está conmigo. Entonces, si yo me muestro débil, entonces es que tengo una confianza y demuestro que hay alguien que es más, o sea, que tiene más que yo. Entonces, cuando yo soy débil, Dios me hace fuerte, o Dios se hace fuerte en mí. Entonces, ese es el modelo estratégico de Dios, es que Dios utiliza a los débiles para hacer grandes cosas. Dios utiliza a la que la sociedad dice: mira, tú no cualificas. Tú no cualificas. Déjame ver tu resumen. Dice: ok, ¿cuál es tu experiencia de vida? Le sirvo al Señor, voy a la iglesia los domingos, alabo al Señor en aposento alto los jueves, voy a las clases con Pedrito los martes. Tú no estás cualificado para esta posición, tú no estás cualificado, te dice la gente del mundo. Pero Dios te dice: ese resumen es el que a mí me gusta, para avergonzar a aquellos que se creen grandes en su propia prudencia e inteligencia. Entonces Dios comienza a levantar gente descalificada, y entonces los que están cualificados comienzan a mirar: pero ¿y por qué este está ahí? Si yo me he chavado, si yo he hecho esto, si yo he estudiado, si yo tengo tantos años de experiencia. Entonces Dios te pone a alguien al lado así, tranquilito, un David. Sí, Señor. Yo me imagino a Saúl pensando en cómo un chiquitín, joven, había sido ungido como rey cuando ya era grande. Saúl ya tenía grandeza. Dice la palabra que cuando Dios y el pueblo de Israel escogió a Saúl, lo escogió porque era un hombre grande, así como un tipo como yo, así, tú sabes, musculoso, como yo y como Eric, así musculoso. Entonces, porque la gente lo que ve es que, ok, yo necesito un rey, pues yo necesito a alguien que se vea imponente, que se vea fuerte. Entonces escogieron a Saúl. Pero yo me imagino a Saúl mirando a David, me imagino un muchachito flaco, tranquilo,
Imagino que tenía el pelito como medio largo, así se peinaba, se hacía rayitas por aquí, así como los jóvenes. Se ponía pantalones skinnies. Yo me imagino. Imagino que la bata que tenía símbolo, tenía no sé, dibujos. Y de momento ver un Saúl con su armamento de guerra, de escarlata, su espada, y decir, este muchachito es el que me va a reemplazar a mí. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el chiste aquí? ¿Cuál es el resumen de este muchachito? Déjame ver el resumen de David. Ok, 17 años cuidando ovejas. Este es el que va a ser rey de Israel. No, ese no es el que va a ser rey de Israel, ese es el que Dios escogió. Amén. Para reemplazarte a ti. Porque tú fuiste desobediente, pues Dios, la desobediencia la deshonra. Dios busca gente que sea leal. Yo no sé si usted sabe, pero yo creo que David fue el rey, el hombre, el ilustre, el héroe bíblico, digamos, más fiel y falló. Así que el paradigma de que Dios utiliza gente perfecta, de que Dios utiliza gente que no falla, que no tiene debilidades, no es cierto. ¿Alguien dice amén? Amén. Número 4. Dios utiliza gente o a personas con talentos. Número 5. Dios utiliza personas de mucha fe. Sí, Señor. A veces nosotros como cristianos creemos que para que Dios me utilice yo tengo que ser el Superman espiritual. Yo he escuchado a gente, es que me da risa. Me da risa, pero no me estoy riendo, miren. Hay gente. Esto es como cuando usted envía un mensaje de texto, y te voy a hablar a los jóvenes. Cuando usted envía un mensaje de texto con el emoji de la lagrimita que te estás riendo y tú estás así enviando el texto. Y le pones carita. Y tú dices, ya, esta tiene una pavera brutal y ella así. Tú bien serio enviando una carita riéndose. Pues bueno, vamos acá. Yo he escuchado gente que te dice, tu milagro no ha llegado porque no has tenido la suficiente fe. Porque tenía que tener más fe. Yo no sé cómo medir la fe. Yo creo que existe el no creer y el creer. Eso es lo que yo creo. Que tú tienes un nivel. La fe estaba en 75.3%. Por eso no creía. Por eso no, el milagro no se dio. Porque estaba en 75.4%. O tú crees o tú no crees. Así que la mentalidad de que tus milagros o de que Dios no te puede utilizar a ti porque tú no tienes fe, es que cuando tú decides creerle a Dios es todo o nada. Entonces, tu nivel de fe, yo lo pensaría. Yo pensaría mejor en hablar en si creo o no creo. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer o no crees? Si tú estás en el medio que estoy inseguro si Dios lo va a hacer, pues eso es no creer. Ahora, ¿tú confías o no confías? Aunque hay gente en estos días que confían a medias, como dice por ahí. Yo confío, depende cómo vea la cosa. Pues tú no confías. Depende cómo yo vea, voy a dar los pasos de fe, suavecito. Pues tú no confías, punto, no los des. Por eso es que yo creo en que crees o no crees. Cosas por el medio, no crees. Dos aguas, o estás o no estás. Si estás más o menos, pues no estás. Entonces, Dios, dile a tu vecino, Dios no necesita una super fe para utilizarte.
Dios necesita que creas y confíes. Así que tú estás claro de que Dios puede hacer cosas grandes contigo. Es lo suficiente para que Dios te pueda utilizar. Amén. 5 paradigmas. Número 1. Dios solo utiliza a personas preparadas con carreras a sabios. Número 2. Dios utiliza a personas que ejercen cargos o tienen llamados que están en función. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Número 3. Dios solo utiliza a personas perfectas, sin debilidades. Número 4. Dios solo utiliza a personas con talentos o con dones. Si usted es bueno hablando, pues Dios lo va a poner a predicar. No. En estos tiempos, ante el mundo, vale más el carisma que la unción. Pastor, ¿por qué hablaste de eso? Porque hay altares, porque hay lugares que escogen a la persona por su carisma. Porque es lindo hablando, porque la gente se ríe, porque esto, porque... Pero entonces, ¿usted va a un entretenimiento? ¿O usted va a recibir inspiración? ¿O usted va a ser edificado por Dios? Entonces, yo creo que a la iglesia, aunque tiene que haber un balance, porque no todo el tiempo vamos a venir aquí a estar Ave María. No. Vamos a recibir una palabra que a veces nos va a confrontar, que nos va a empoderar, que nos va a hacer crecer, y a veces nos vamos a reír. A veces la pastora me regaña porque hago muchos chistes. Pero eso es parte. Ahora, la carisma no reemplaza la unción. Yo prefiero tener gente que no sea tan bonito hablando, pero cuando hable te imparte una palabra, que alguien que te entretenga. Entonces cuando salgas por ahí, saliste riéndote, saliste, ay, qué bueno estuvo el show. Pero llegues a tu casa, te encuentres en la primera situación y no tengas nada, estés vacío. Sí, Señor. Pues entonces el mundo lo que quiere es carisma, caritas que vendan, caritas lindas. ¿Cierto o no cierto? Yo creo que los medios y el mundo utiliza, digamos, las caras lindas. Por ejemplo, utiliza a damas en revistas de traje de baño. Entonces, ya tú ves a las jóvenes, a las otras, yo quiero estar como esa, y dejan de comer para parecerse a la flaca de la revista. O el galán de telenovelas, con abdominales así, más o menos como yo. Y allá, uno viendo la novela se mira la barriga y dice, diadre, Espíritu Santo. Padre, baja en el nombre de Jesús. Baja en el nombre de Jesús. Entonces cuando se suma el plato de arroz con habichuela, dice, Padre, quita toda caloría en el nombre de Jesús, quita toda grasa, todo colesterol, se va afuera. Porque el mundo lo que nos vende es una imagen. Ahora que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Sí. Yo escuché una administración de Cash Luna hablando sobre el cuerpo, que yo me sentí el pecador más grande de la historia. Yo me tuve que volver a arrepentir al Señor sobre cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Así que 2 o 3 estamos ahí en ese proceso. Hay partes que todavía no somos fuertes, somos débiles en algunas áreas. Pero la realidad es que el mundo te quiere vender una imagen. Entonces tú ves a las muchachitas por ahí queriéndose parecer a Kylie Jenner, a la otra de las Kardashian, porque la realidad es que tienen una influencia, pero son apariencias. Por fuera están de una forma que al mundo le agrada, pero por dentro. Pastor, no me toque las Kardashian, chicos, no me toque Instagram, pastor, yo la sigo. No voy a hablar de que la pastora la seguía, no voy a decir eso. Por los looks y toda la cosa. El maquillaje, por la ropa, toda esa cosa. Déjame salirme de ahí para que después me...
A que no me regañe, mire. Ese es el número 4, nuestros talentos, nuestros dones. Dios utiliza gente que no necesariamente el mundo la ha reconocido como el hombre más talentoso o la mujer más talentosa. Mire, ¿qué sabía yo que el Señor me iba a escoger a mí para algo? Un muchachito que todas las notas en la escuela eran D y F y C, porque no estudiaba. Y en colegio hasta noveno, después me arreglé, pero hasta noveno, mi último grado de la escuela, la directora hizo firmar una carta a mi mamá que decía: a la primera que haga Carlito se va. A ese muchachito Dios le plació restaurarlo, Dios le plació levantarlo, Dios le plació capacitarlo, hacer 20 cosas. Entonces el primer día que me dieron una profecía ahí en mi cara, yo dije, Dios no es capaz de hacer eso conmigo, en serio. Porque yo me estaba viendo con los ojos del mundo, yo mismo me estaba descualificando. Eso es lo que pasa. Hay veces que usted y yo nos descualificamos de los llamados de Dios y lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces Dios me está diciendo: Carlos, tú vas a hacer esto así. Yo, en serio. Este Dios está loco. ¿Le ha pasado? Que Dios te confronta y te da una palabra y de momento viene alguien y te dice: el Señor te dice que tú vas a hacer esto y tú, ese tipo está loco, que se comió este. Porque a veces nosotros mismos nos descualificamos de lo que Dios tiene. Imagínense, si el mundo tiene la capacidad de influenciar en nosotros, que influencia en lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, mira esto. Vamos cerrando ya, más o menos. Busque en Jeremías capítulo 14, verso 14. Esta agüita está bien fría. Me gustó. Para la próxima. Jeremías capítulo 14, verso 14. Dile a tu vecino: Dios no utiliza a aquellos que se envían a sí mismos. Ay, pastor, ¿por qué usted dice eso? Jeremías capítulo 14 dijo: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Oh, Espíritu Santo. Yo no sé, pero Jeremías estaba viviendo en un momento donde Dios estaba ejerciendo el juicio contra el pueblo. Que habían unos profetas que dijeron: tranquilo, el Señor nos dice que no va a pasar nada. El Señor nos dice que sigan en sus comportamientos porque todo está bien. Y Jeremías le dice: Señor, pero si mira lo que están diciendo los profetas. No, y Dios le dice: ¿sabes qué? Esos profetas no los envié yo. Dios no puede utilizar a gente que se envíen ellos mismos. Espíritu Santo. Por eso en la iglesia hay algo que se llama paternidad. Hay algo, Espíritu Santo, hay algo que se llama que tú no vas a ser enviado hasta que Dios lo diga. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si en la iglesia que yo iba votaban por las posiciones, Dios no lo está poniendo. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si se escoge para una posición la persona más cualificada o más linda que nosotros entendamos, o si lo ponemos a votación, ¿eso no es de Dios? Sí, eso es lo que quiero decir. Que el que pone y quita se llama ¿quién? Dios. Y Dios le está diciendo a Jeremías: ¿sabes qué? Como yo no los envié, el juicio que iba para el pueblo es lo que va a consumir a ellos. Santo. No hay peor maldición que pueda acarrear a alguien de hablar como de Dios, pero sin Dios.
de hablar como parte de Dios, pero sin Dios. No hay nada más feo. Por eso los ministros de Dios, nosotros, nos tenemos que asegurar que lo que Dios nos está hablando es. La iglesia no se debe dirigir por lo que cree o por lo que se está moviendo en el ambiente, en lo racional, en el pueblo, en el gobierno. La iglesia tiene un gobierno interno que lo excluye del gobierno de afuera. O sea, me explico. La iglesia no se dirige por lo que Ricardo Rosselló debe decir. La iglesia se dirige por lo que Cristo, por lo que Dios dice de la iglesia. Entonces, si la gente está diciendo, hay que hacer esto, hay que moverse de esta forma, y el gobierno dice hay que moverse de esta forma, la iglesia no se va a mover de esa forma, porque la iglesia se mueve por lo que Dios diga. Amén. Así que Dios no te puede utilizar si tú te envías a ti mismo. Dite, o dis, te escucha mejor. Dis, mismo, dilo, mismo, no te envíes. Espera que Dios te envíe. Ay, pues, pastor tan bonito que iba. Mire esto, Dios escoge a quien Él quiere usar. Esa es la primera regla. Dios escoge a quien Él quiere usar y se le revela a quien Él quiere. Si usted quiere ser utilizado por Dios, tiene que entender que Dios utiliza a quien Él quiere, Dios se le revela a quien Él quiere, Dios escoge a quien Él quiere. Gracias a Dios. Pero sabe que tiene que haber una decisión. Dios te puede escoger a ti, te puede decir, Carlita, yo te voy a escoger a ti. Y Carlita decir, no, pero es que Señor, que yo estoy bien ocupada. Señor, es que esta clase de español me tiene mal en la universidad y yo no puedo. Tú tienes la oportunidad de escoger si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres ser utilizado por Dios o no. Lamentablemente hay mucha gente que ha dicho a Dios que no. Y Dios, si te diseñó, si te creó, fue por un plan y tú estás diciéndole no al plan que fue el que te diseñó. Entonces, vamos rapidito. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús les dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios tiene la capacidad de utilizar y revelarse a quien Él quiere. Los fariseos de aquel momento no entendían, conocían la ley, pero no tenían la revelación de ella. Hello. Tú puedes conocer la palabra, pero si Dios no se te revela, es puro conocimiento, pero no puedes llevarlo a la acción porque no se te ha sido revelada la verdad. Dice la palabra de Dios que Dios utilizó a grandes hombres. Dios utilizó a José, que fue despreciado por sus hermanos. Y en medio de ese desprecio, Dios lo llevó a ser gobernador. Dice la palabra que Dios escogió también a Samuel. Que Samuel fue simplemente un niño que dejaron en el templo del Señor. Para que vean los estereotipos de gente que Dios utiliza a cualquiera. Dios utilizó a un David que lo menospreciaron porque no era, digamos que lo despreciaron por su edad, lo despreciaron por su físico, lo despreciaron porque era un chiquitín cuidador de ovejas. Mientras sus hermanos iban a la guerra porque eran los capaces, lo vieron como poco. Dios tiene la capacidad de utilizar a quien Él quiere y como Él quiera. Ahora, ¿estamos dispuestos para hacerlo? Hay 2 o 3 amenes nada más aquí. Hay alguien que dice como el profeta Isaías que Dios le mostró una visión y Dios le dice a quién voy a enviar, y de momento sale el profeta Isaías y dice, envíame a mí, aquí estoy papá, aquí estoy, envíame. ¿Hay alguien que diga eso? Amén. Hay alguien que pueda decir, Señor, hay mucho trabajo, hay mucha obra, hay muchas que hacer, envíame, yo hago tu voluntad. Amén, póngase de pie. Oye, denle un aplauso al Señor. Señor es bueno.
Algo interesante que quiero que entiendan antes de que terminemos el servicio es que los dones y el llamamiento son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29, Pablo le dice a los romanos, ¿sabes qué? Los dones y el llamamiento es irrevocable. Así que si Dios te sella, si Dios te marca con una palabra, créeme que eso no se va, eso queda. Ahora, si tú lo usas o no lo usas, ese es tu problema, esa es tu decisión. Pero está ahí. Si tú por alguna razón tomas una decisión equivocada y te arrepientes y vuelves, eso está ahí todavía. Ese fuego, ese llamado está ahí. Y va a revivir lo que está ahí, porque está puesto desde hace tiempo. Dios busca personas fieles. Dios busca hombres responsables en cumplir una misión. Dios busca gente que sepan esperar, que sean pacientes. Dios busca gente que no quieran buscar intereses personales, sino que quieran cumplir voluntades, la voluntad de papá. Dios busca gente que renuncie a sus sueños. Y el problema es que muchos entienden que renunciar a tus sueños significa que vas a ser un miserable toda la vida. No, es que Dios va a superar lo que tú querías. Yo he notado que aun cuando yo digo, Señor, yo quiero hacer esto, y el Señor me dice, no, papá, eso no lo vas a hacer. Y yo a veces como que Dios mío, yo no quería hacer. Uno pone trompa. Como el chavo. Pueden apagar ahí las luces. Como el chavo. El Señor luego tiene la capacidad de cambiarme la mentalidad y decirme, mira, eso que tú querías hacer no era porque tengo algo mejor. Y míralo aquí. Entonces tú dices, diadre, qué cabezón yo era. O sea que el Creador tiene la capacidad de ir por encima de nuestro pensamiento y lo que nosotros queremos. Así que es fácil renunciar a mi voluntad ahora mismo. Es fácil renunciar a mi voluntad. Porque yo he aprendido que Dios, si Dios me hace renunciar a algo, es porque tiene algo mejor. Fácil. Cuando nosotros nos casamos, fuimos a ver una casita y nos estábamos conformando con algo allí pequeño y qué sé yo, y hicimos los trámites con el banco. Por una cosa o por la otra, la casa tenía como que una deuda o tenía algo que nos molestamos y no pudimos completar la transacción. Y Señor, esa era la casa que yo quería, esa era. Entonces después Dios nos transiciona, Dios nos muestra más adelante y nos dio algo mejor que nosotros nos esperábamos. De una casa que había utilizada, que llevaba muchos años, nos dio una casa nueva de paquete. Y ahí comenzamos a ver lo bondadoso que es Dios con nosotros. O sea, Dios tiene cosas grandes. Así que si usted tiene un plan y eso no se da, tranquilo, tranquila. Dios tiene algo mejor. Si usted tiene un deseo en su corazón de hacer algo y Dios le dice no lo hagas, tranquilo, tranquila, Dios tiene algo mejor. Yo quiero que entiendas en esta tarde ya que Dios te quiere usar. Que cuando nosotros como cuerpo de Cristo decidimos renunciar a toda voluntad, hay varias áreas que Dios va a transicionar. Y Dios no te puede posicionar hasta que transiciones ciertas áreas. Dios transiciona, Dios te posiciona y Dios te usa. Dios no te puede usar si no te transiciona. Dios no te puede usar si no te pone en el lugar correcto. Alguien con un mensaje en un lugar correcto no va a ser efectivo. Dios necesita transicionarte, posicionarte en el lugar correcto y entonces te va a utilizar. Dios es experto posicionando para utilizar. Dios no utiliza para posicionarte. Dios primero te posiciona y después te expone. Apáguenme las luces completas, la de Yo voy a orar hoy porque el Espíritu Santo me estaba mostrando que hay gente que está, Dios está posicionando. Hay áreas que Dios está transicionando en mentes acá, que las va a utilizar una vez transicionan esas áreas para posicionarte y ponerte en un lugar de influencia, en un lugar donde te puede utilizar. No hay nada peor que no servir para nada. Quizás te han dicho, tú no sirves, tú no funcionas, tú no tienes lo que se necesita. Pero Dios te dice, hijo o hija, déjame transicionarte, déjame cambiar ciertas cosas en tu vida.
Yo te voy a poner en el lugar que te van a dar valor. Yo te voy a poner en un lugar de valor y te voy a utilizar. Y te voy a posicionar, te voy a dar la exposición. La excusa más grande que David pudo utilizar fue llevarle comida a sus hermanos. Ese era su lugar de exposición. Esa era su posición, ese era donde Dios lo iba a posicionar. Ahora, ¿dónde Dios te va a colocar? ¿Dónde Dios te está colocando? ¿Dónde Dios te está posicionando en estos tiempos? Oh, el Espíritu Santo me dice que hay gente que van a sufrir cambios. No que van a sufrir, que van a pasar cambios. Dios va a comenzar a cambiar áreas, cosas, lugares, posiciones. Santo. Pero te dicen, ten paz. Yo no transiciono, yo no cambio para mal. Yo siempre que transiciono y siempre que cambio algo, es para adelantar una agenda. Es para adelantar un propósito y un plan. Hay gente. Miren lo que el Espíritu me mueve. Me dice que hay gente que tenía funciones en otras iglesias. Hay gente que comenzó trabajando y ya no está trabajando. Hay gente que comenzaron un llamado y pararon. Hay gente que comenzaron a trabajar en la obra y están descansando. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que viene el tiempo de exposición. El Señor, que tú comienzas a colocar a la gente, a los hombres y mujeres de Dios que están aquí presentes en los lugares correctos. Yo declaro que Dios va posicionando en lugares correctos y necesarios para avanzar su agenda. Y en ese proceso de Dios adelantar su agenda, Dios te va a promocionar. No todo tiene que ver con Dios. Dios también piensa en ti. Dios tiene la capacidad de adelantar su agenda, bendiciéndote y levantándote a ti. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que todos somos utilizables, que tú tienes la capacidad de utilizarnos a todos, no importando cuál fue el pecado que hicimos ayer, no importando cuán difícil haya sido nuestra vida, no importando nuestros estudios, no importando nuestro conocimiento, nuestra posición social, no importando de dónde venimos, no importando nada, Señor. Tú tienes la capacidad de utilizarnos, Señor. Hoy somos vasos, hoy somos instrumentos en tus manos, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú te les reveles a cada uno de los hombres y mujeres que están aquí, que han dicho, Señor, yo no soy capaz. Hay gente que ha dicho, yo no soy capaz, yo no sirvo. Yo no puedo, no es posible. No, yo quiero decirte que Dios te está poniendo en una iglesia que te va a transicionar. Yo te quiero decir que Dios te colocó en un lugar para que te salgas de tu confort. Sí, Señor. Yo quiero decirte que hay gente que está viniendo en esta iglesia porque aquí es donde Dios va a ser su lugar de exposición. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú les reveles ahí, que tú les hables a sus mentes, a sus espíritus, a sus corazones, Señor. ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuál es su temporada? ¿Cuál es su transición para lo nuevo que tienes para ellos? ¿Cuál es el ciclo que están pasando? ¿En qué parte del ciclo está? ¿Está en el posicionamiento? ¿Está en la transición? ¿O está en la utilización para lo nuevo? Sí, Señor. Oh, Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque nos has hablado, Señor, en esta mañana, diciendo que no somos incapaces, sino que somos capaces. Padre, que tú colocas el querer como el hacer. Ahora que tú colocas, Señor, la devoción por ese llamado.
Padre, que tú nos le das la autoridad para ser como David, y aunque no tengamos la posición, actuar y caminar conforme al llamado. Oh, Espíritu Santo, yo sé, yo estoy confiado de que aquí hay apóstoles, de que aquí hay maestros, de que aquí hay profetas, de que aquí hay pastores, de que aquí hay ministros de adoración, ministros de alabanza, de que aquí hay hombres. Escuche bien, cuando yo oraba en casa, el Señor me decía, yo tengo gente en Tabernáculo Árbol de Vida, que son gente que yo coloco palabras para hablar de matrimonio, son gente que yo coloco palabras para hablar de mujeres, que, escúcheme bien, que por su testimonio, aquí hay varones que le van a hablar a varones, en conferencias de varones. Yo coloco, en Tabernáculo Árbol de Vida hay una semilla. Hay semillas que se están gestando, hay árboles que plantas, vamos, yo veo un florecer de líderes y de gente. No hay nada peor que gente que vaya a la iglesia y no hagan nada. Dios está poniendo en este lugar gente de propósito. Si usted está aquí es porque usted tiene un propósito. Si algo yo oro al Señor es que no traiga a esta iglesia gente que no vaya a hacer nada por el evangelio. Pastor, se fue muy fuerte, sí. El Espíritu Santo está poniendo que nos pone en nuestras manos a hombres y mujeres de Dios con propósitos. Amén, sí, Señor. Y usted puede estar aquí todo el año, viniendo a todos los servicios, y en todos los servicios voy a mencionar la palabra propósito. Amén. Porque te tengo que sacudir y hacerte entender que si tú estás aquí es por un propósito. Tú no estás aquí porque vienes a un club social. Tú estás aquí porque alguien te tiene que mover, te tiene que hacer transicionar, te tiene que decirte, mira, si tú estás aquí es por un propósito y por un plan. Pastor, no entiendo, no sé de qué me estás hablando. En algún momento lo vas a entender. Pastor, yo soy viejo, soy joven. Pastor, yo no sé en qué estatus o área de tu vida tú estás pasando ahora, en qué área, en la parte social, en la parte de, no sé, cualquier área social, si eres niño, si eres grande, si eres adulto, si eres hombre, mujer, no sé. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu estado social, tu estado, hasta tu edad, no sé. Dios tiene la capacidad de usarte. Y si estás aquí es porque Dios te usa. Aquí le da un aplauso al Señor. La pastora con ustedes.